4 de un tema que hemos venido conversando del libro de Ruth. De hecho, es la serie más larga que he dado desde que estoy pastoreando en MSI. Hoy me vi tentadísimo a brincarme todo, decir yo no, es que tengo que predicar de esto otro, pero no, el Señor me permitió organizar otras cosas. Vamos a dividir este tema en dos partes y una de estas partes tiene que ver con la redención de Ruth y de Noemí por medio de Boaz, el pariente cercano de ellos. Y también vamos a hablar un poco de Obed, que engendró a Isaí e Isaí engendró a David. ¿Sabía usted que del hijo de Boaz y del hijo de Ruth nace este muchacho llamado Obed, que más tarde va a ser el padre de Isaí, y Isaí era el padre del rey David? O sea que este Obed era el abuelo del rey David. Ojo a esto. Era el abuelo del rey David. Ahora, Obed, el significado de Obed es un siervo adorador. Un siervo adorador. ¿Ya ven de dónde? No sé si usted empieza a ver lo que las generaciones empiezan a cubrir. No sé si usted empieza a ver cómo Dios, a partir de ahí, más adelante encontramos al rey David, tremendo adorador. La mayoría de los salmos que tenemos inspirados por él, cantados por él. Y hoy en día el referente máximo en temas de adoración, ¿quién es? El rey David. Sin embargo, el rey David viene de una relación entre Boaz y Ruth, una moabita, una persona que nunca debería haber estado ahí porque ella estaba aparte en otra tierra, en la tierra de Moab. Moab significaba vasija de agua sucia. Moab era la gente que no tenía nada que ver con Dios. Moab eran los enemigos de Dios. Sin embargo, de ahí sale esta mujer con Noemí y viene a Belén, casa de pan. Y ahí es redimida. Hoy vamos a ver la similitud que hay entre Boaz y Jesucristo, nuestro Redentor. ¿Cuáles eran los 5 pasos que tenía que cumplir Boaz para poder redimir la vida de Ruth? Y cómo Jesucristo cumple eso también en exactitud sobre nosotros. De eso vamos a estar conversando en la primera etapa, y en la segunda etapa vamos a ver cómo Dios, después de que viene a nuestras vidas, se multiplica y cubre nuestras generaciones en bendición. ¿Alguien quiere que sus generaciones sean bendecidas? ¿Alguien quisiera ver cómo la casa de sus hijos y de los hijos de sus hijos sea bendecida, y que aún después de que usted ya no esté acá pueda seguir experimentando el favor y la gracia de Dios? Yo deseo eso con todo mi corazón. Hemos dicho que MSI es una casa de generaciones, es una casa que ama a la familia. Y sabe una cosa, yo amo a sus hijos, amo a los hijos de sus hijos que todavía no existen, y a los hijos de esos hijos también, por ellos oramos, también a ellos los bendecimos, porque veremos casas llenas de adoración, casas llenas de prosperidad y de provisión. Quizás hoy no sea nuestra realidad, pero le hemos empezado a creer a Dios, y nuestras generaciones verán cosas que nosotros no vimos. Aleluya, alguien está profetizando sin decirle así dice el Señor. Así el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando a su iglesia. La historia de Ruth es una ilustración del pariente redentor. Ruth, ya habíamos visto toda esta secuencia, lo que pasó. Lo primero, escuche esto, lo primero que necesitaba Boaz para poder redimir a Ruth era ser un pariente cercano. El que no era un pariente cercano no podía redimir. No se podía. Ahora, Jesucristo, para redimirnos a usted y a mí, tenía que ser un pariente cercano. Pero nosotros somos de carne y hueso, nosotros tenemos sangre, y Él es una divinidad, ¿cierto? ¿Cierto o no? Ahora, ¿qué hizo Jesucristo? Jesús nunca tuvo el nombre de Jesús sino hasta que vino a la tierra.
¿Por qué viene Él a la tierra? Escuchen lo que dice el capítulo 2 de Hebreos en el verso 14 y 15. Así como los hijos de una familia son de una misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana para derrotar con su muerte. De manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Verso 16. Sigue diciendo que Cristo socorrió a la descendencia de Abraham. El apóstol Pablo en Gálatas capítulos 4 verso 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Diga conmigo: para que redimiese. Para que redimiese a los que, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Diga conmigo así con su manita en alto: yo soy hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. ¿Sabe por qué usted es un hijo de Dios? Porque aquel divino, aquel hermoso, aquel santo llamado Dios dijo: yo necesito redimirlo. Y el primer paso para poder redimirnos era venir y tener una cercanía. Por lo tanto dice que Él padeció en este cuerpo todo lo que usted y yo padecemos. Por eso es que Dios puede comprender nuestra humanidad. Por eso es que cuando usted está padeciendo, cuando usted está pasando un proceso, usted no tiene un Dios lejano que no entiende lo que usted está viviendo en la carne. Él desde su propia vida entiende lo que usted está viviendo, porque Él vino y se introdujo en un cuerpo humano, nació de una mujer, se hizo carne y sangre. ¿Sabe para qué? Para ser ese pariente cercano. Dios no es un Dios lejano. Dios está cerca a ti. Dios comprende tu dolor. Dios comprende tus necesidades. Dios entiende la humanidad. ¿Por qué? Porque se hizo carne. Siendo divino, siendo hermoso, siendo lo más santo, se hizo carne. Nació de una mujer. Eso es buenísimo. Lo segundo que se necesitaba era que Él estuviese dispuesto a redimirnos. No solamente tenía que existir un redentor, alguien cercano a nosotros, sino que aparte de esto tenía que haber una disposición de aquel pariente para redimir. Cuando usted lee todo el capítulo 4 del libro de Ruth, usted se va a encontrar esta historia. Yo, por redimir el tiempo, le estoy yendo a los puntos, pero le animo a que lea el capítulo 4 del libro de Ruth, donde usted va a ver cómo Boaz redime a Ruth. Boaz es una sombra, una figura de Cristo que nos redime a nosotros, y por eso les estoy hablando de estos 5 pasos. Jesucristo estuvo dispuesto a redimirnos a usted y a mí. Sin esa redención nosotros íbamos a estar perdidos. Sin esa redención no había nada más por hacer. Dice el libro de los Hebreos en la carta de Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Está oyendo lo que hizo Jesucristo? Dice: hay que pagar un precio. Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Es más, ¿saben qué? Es un gozo para mí pagar el precio por usted y por mí. Dígale que tiene al lado: tú vales la sangre de Cristo. ¿Sabe? Usted no es insignificante a los ojos de Dios. Usted ha sido amado por Dios. Usted ha sido visto con amor desde antes de la fundación del mundo. Usted no es uno más en esta mañana sentado en la iglesia. A cada uno de ustedes de forma individual Dios le ama de una manera profunda, de una manera sin un límite de amor. Ahora, ¿sabe qué? Jesucristo estuvo dispuesto a redimirnos.
el paso 3 para lograr redimirnos. Tenía que ser pariente redentor, tenía que estar dispuesto a redimir, pero esta es muy importante. Tenía que tener la capacidad para redimirnos. ¿Por qué es importante la capacidad para redimirnos? Bueno, porque probablemente Ruth tenía otros parientes que se acercaron a ella, que se compadecieron de ella, pero no estaban en una posición ni financiera ni parental para poder redimirla. Y aunque ellos quisieran que la vida de aquella persona fuera distinta, no estaba en una posición para traer esta transformación. ¿Está oyendo? Y muchas veces hay gente en Dios que quiere que otros cambien, pero ellos no están en una posición en Dios que pueda producir esos cambios en su casa. Y usted quiere que en la casa, en su hogar, las cosas marchen distinto, pero usted no está en una posición para lograr redimir su casa a ese ambiente espiritual que usted quisiera ver. Ojo a esto, porque ¿cuántos de nosotros queremos cosas en Dios? Y queremos cosas incluso para otros, pero no estamos en esa posición en Dios para poder redimir. ¿Cuántos de ustedes quisieran que toda su casa fuese salva, cierto? Pero muchas veces el testimonio que tenemos para nuestra casa no es bueno. Y entonces ahí ya estamos bloqueados. Ahí ya empezamos mal, cierto. Pero cuando usted está en Cristo, cuando ellos logran ver que usted es nueva criatura, ¿sabe una cosa? Eso se empieza a invertir. Y de repente aquel que antes lo criticaba a usted, que no creía en usted, ahora dice: yo quiero ir con él, yo quiero caminar con él, yo veo algo distinto en él. Ahora usted está en una posición que usted puede redimir a través de su testimonio en Cristo a otros. ¿Le gustaría a usted llenar su casa de adoración? ¿Le gustaría a usted una casa llena de su presencia? Ya casi vamos a llegar a eso. Tenemos que entender que vos podía redimirla y que Jesucristo era el único, escúchelo bien, era el único que podía librarnos a nosotros del poder del pecado y de la muerte. Voy muy rápido. No, voy bien. Está bien. Bájalo, va a respirar yo, bájalo usted también, que agarre ahí ánimo. Es que qué ganas tengo de llegar a donde quiero llegar, por eso voy tan rápido. Punto 4. El cuarto lugar. Y esta era una posición bastante difícil para cualquiera. Era que era una persona que tenía que ser totalmente libre. Tenía que ser una persona totalmente libre. ¿Qué significa eso? Bueno, que si este hombre hubiese tenido deudas, no hubiera podido redimir. Que si lo que él tenía no era de él todavía, no podía redimir. Sin embargo, Jesucristo nos redimió a nosotros del poder del pecado y de la muerte. Jesucristo era uno que nació de mujer, pero sin pecado, ¿cierto? Y murió sin pecado. No cargó todo el pecado, pero él nunca pecó. Él estuvo en una posición completa para redimirnos. Dice San Juan capítulo 14, verso 30. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Oiga qué autoridad. Él le dice a sus discípulos: hey, yo voy a ir a morir a aquella cruz, ya viene el diablo por mí. Pero chicos, tranquilos, no viene por mí porque haya algo de él en mí. ¿Está oyendo qué autoridad? La pregunta es: ¿puede usted decir? Más, dígalo conmigo, aunque sea por fe, levante su manita así y diga: no hay nada del maligno en mí. Nada, nada. No hay nada del maligno en mí. ¿Qué quiere decir eso? En usted no hay odio, en usted no hay chisme, en usted no hay mentira, en usted no hay robo, en usted no hay avaricia. No. En usted hay amor, en usted hay gozo, en usted hay paz, en usted hay provisión, en usted hay prosperidad. Eso hay en usted. Porque no hay nada del maligno en usted. En mi casa no hay nada del maligno. En mi vida no hay nada del maligno. Oiga qué autoridad la de Cristo. Jesucristo no estuvo contaminado del pecado. Nació santo, inocente, sin mancha y sin pecado.
Y en quinto lugar, el Redentor tenía que pagar el precio. ¿Y Jesucristo pagó el precio o no pagó el precio? Lo pagó. ¿Dónde lo pagó, por cierto? En la cruz. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 7:25 además dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Estoy oyendo, viviendo siempre para interceder por ellos. Déjeme decirle que el mayor de los intercesores está intercediendo por usted y por mí en este mismo momento. Ese es Jesucristo. Así es que imagínese qué aliado o qué socio intercesor se encontró usted más bueno, ¿ah? Así es que cuando yo tengo una circunstancia, cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo un proyecto, ¿sabe qué hago yo? Yo busco a mi socio intercesor y le digo, papito Dios, aquí están los planes, papito Dios, aquí están los proyectos. ¿Y sabe qué hace él? Dice que él empieza a interceder a mi favor. Aleluya. Yo no sé si usted tiene planes o propósitos o algo, pero ahí está, ahí está. Yo no sé si usted va a tener que ir hoy a escribirle una carta a ese socio intercesor y decirle, papito, aquí están mis sueños, aquí están mis planes. Dice la palabra de Dios, Salmo 37:4, deleítate en el Señor y éste concederá las peticiones de tu corazón. ¿Alguien tiene peticiones en el corazón? Bueno, Dios dice, yo quiero cumplirlas, solo deleítate en mí. El primer paso es deleitarnos en Dios y lo demás ya está resuelto, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él ha dicho es así, punto. ¿Sabe una cosa? ¿Qué descanso grande hay en confiar en su palabra? Es un descanso enorme. Cuando usted le ha creído a Dios y vienen las circunstancias, yo le aseguro a usted que usted va a caminar por sobre las circunstancias. ¿Pero por qué? Porque usted tiene una palabra, porque usted sabe en quién ha creído y usted sabe que Dios no es mentiroso. El único mentiroso es el cachudo, el pisuicas, el diablo, ¿cierto? Pero Dios no, Dios todo lo que Él dice lo cumple. Así es que si Dios le ha hablado a usted, si Dios le ha dado una palabra a usted, ¿sabe qué puede hacer usted? Deleitarse en Él, porque Él va a cumplir esos sueños que Él mismo puso en su corazón. ¿Sabe qué dijo Job? Escuche esto, yo sé que mi Redentor vive y que Él será mi abogado aquí en la tierra. ¿Qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive y que Él será mi abogado aquí en la tierra. O sea, que Él va a pelear por usted, que Él va a pelear por mí. ¿Sabe una cosa? Hace años que yo dejé de pelear con la gente. Hace años. Dice, ¿cómo hace, pastor? Oiga, ¿cómo? Si tengo uno que pelea por mí, que es más poderoso, que es más sabio, que es más fuerte, ¿para qué yo voy a andar peleando con la gente? Si hay uno que pelea por mí, dígale al que tenga al lado, ten cuidado porque hay uno que pelea por mí. Dile del otro lado, escuchaste, ¿verdad? Hay uno poderoso gigante que pelea por mí. Deja de estarte preocupando por lo que aquel hace o no hace o dice de ti. Hay uno poderoso gigante que pelea por ti. Uy, yo lo voy a ir a callar. No, 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 hay uno que lo va a callar, tranquilo. Usted siga caminando, usted siga deleitándose en Dios. Usted siga disfrutando al Dios Salvador y Redentor que tiene. Deje de estarse complicando. Ahora vimos 5 cosas rapidísimas, ¿cierto? De lo que Jesucristo hizo para redimirnos a nosotros. Les dije que este tema tenía 2 partes, ¿cierto? La parte 1 ya llegué, ahora llegué a la que quería llegar, a la parte 2. ¿Vio qué manera? Voy muy rápido, no, voy despacio. ¿Qué impresión tengo tan grande con esta palabra? La presencia de Dios en mi casa.
Vea, usted necesita hacer de su hogar un altar de adoración a Dios. Usted necesita hacer de su vida un altar de adoración a Dios. Usted necesita hacer de los lugares donde usted esté un altar de adoración a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la adoración no es algo que yo hago, es algo que vive en mí. La adoración dice: tales adoradores busca al Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Usted dice: pastor, como que nos va a predicar dos temas. No. Les voy a hablar de Obed Edom. Obed Edom, dice la Biblia en Ruth capítulo 4, dice: Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Y les dije que el significado del nombre de Obed, ¿alguien recuerda el significado de Obed? Siervo adorador o adorador siervo. ¿Cuál es el significado de Obed? Siervo adorador. Y este Obed era el resultado de la relación entre Ruth, la mujer redimida, y vos. O sea que usted y yo, escúchelo bien, que usted y yo, una vez que hemos sido redimidos por Cristo, lo que empezamos a engendrar, lo que empezamos a producir es adoración y servidumbre para el Rey de Gloria. Usted tal vez no lo ha captado, pero ya casi lo va a captar. Cuando usted ha sido redimido, a partir de ese momento lo que usted produce es adoración y servicio a aquel al cual usted adora, por el que fue redimido. El primer fruto de esta relación es este hombre, Obed Edom. Ahora, él se convierte en el abuelo de el rey David. Yo quiero mostrarle de una manera muy rápida, en 15 minutos. Esto podría mostrárselo, pero como en 15 prédicas, pero se lo voy a mostrar en 15 minutos. Cómo las generaciones, una a uno de este hombre, fueron transformados. Por favor, no pierda el hilo de dónde venía Ruth. Ruth venía del mundo. Ruth venía de lo que estaba aparte. Ruth venía de lo que no calificaba para ser bendecido. De ahí venía Ruth, ¿cierto? Pero Ruth tuvo determinación. ¿Para qué? Para decir: ya yo dejo atrás mi pasado, ya no quiero nada con el mundo, yo voy a ir a buscar. Y a través de Noemí, esta mujer llega a Belén y ahí encuentra a Boaz, que la redime. Y ella pasa a ser de aquellos descalificados a una calificada. Usted y yo antes estábamos en las tinieblas, estábamos aparte, estábamos en el mundo. Sin embargo, un día Jesucristo apareció en nuestras vidas y nuestras vidas fueron redimidas. Y ahora en esa redención lo que nosotros hacemos prospera en adoración. Este hombre, ya siendo viejo, el rey David, su nieto, quería llevar el arca del pacto. ¿Recuerdan el arca del pacto? Y recuerdan aquel hombre que tocó el arca del pacto y cayó muerto en el libro de Crónicas. ¿Y sabe a dónde fue a caer el arca de la presencia de Dios? ¿Alguien sabe a la casa de quién llegó a parar? ¿Alguien sabe a la casa de quién? De Obed Edom. ¿Sabían eso? Y esa arca estuvo ahí 3 meses. ¿Cuántos meses estuvo ahí el arca? Y el arca representaba la presencia de Dios. Y en 3 meses esa casa empezó a ser bendecida como nunca en toda la historia había sido bendecida. Y no solamente eso, sino que después de eso, cuando usted busca las generaciones de esa familia, usted se va a dar cuenta que fue generaciones de adoradores, de gente valiente, de gente próspera, de gente que conquistó. Aleluya, porque cuando usted se vuelve un adorador, un siervo adorador, ¿sabe qué le espera a usted? Que las generaciones después de usted van a ver lo que usted no alcanzó a ver y van a tener lo que usted quizás no tuvo, tal vez lo que sus papás no tuvieron, usted ahora lo está teniendo. Pero hubo un momento específico en la historia. Primera de Crónicas capítulo 13 verso 14. Así que el arca de Dios permaneció con la familia de Obed Edom
en su casa 3 meses y bendijo el Señor a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Es muy importante ver a este hombre Obed-Edom. ¿Es trabajador, adorador o siervo? Ahora, Obed-Edom fue un portero. ¿Qué era este hombre? Portero. ¿Dónde lo dice? En Primera de Crónicas 5:18. Y con ellos, en segundo lugar, a sus parientes Zacarías, Ben, Saasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliac, Benaya, Maasías, Matatías, Elifeleu, Mignias, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. Era una persona servicial. Obed-Edom fue músico también. ¿Qué fue él? Músico. Dice la Biblia en Primera de Crónicas 15:21. Y Matías, Elifeleu, Mignías, Obed-Edom, Geisiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Estamos hablando de un siervo adorador. ¿De qué estamos hablando? De un siervo adorador. Ahora, ¿qué más fue este hombre? Fueron guardianes del arca del pacto. Durante 3 meses ellos cuidaron el arca del pacto. ¿Cuánto estás cuidando tú la presencia de Dios? Aquí hay 3 preguntas que podemos hacernos ya. ¿Estoy sirviendo realmente al Señor? 1. 2, ¿estoy viviendo una vida de adoración? Y 3, ¿estoy cuidando la presencia de Dios que habita en mí? 3 preguntas importantes a hacernos. ¿Soy un guardián de la presencia de Dios? ¿O soy uno que disfruta a veces la presencia, a veces no? Ahora, él tuvo una familia ministerial. ¿Qué tuvo él? Una familia ministerial. ¿Sabe una cosa? Cada día yo oro por mis hijos, por mi esposa, y yo digo al Señor, Señor, usa sus vidas, revélate a ellos. Y yo sé que algún día mis hijos crecerán y seguirán sirviendo al Señor. Y digo seguirán porque ya lo hacen, pero en su pequeña medida. Pero algún día ellos van a seguir sirviendo al Señor. Porque cuando Dios viene a la vida de una persona, viene a la vida de una familia. Dios trabaja y opera con la familia. Sigo un poquito más con ustedes. Le voy a dar el nombre de esa familia ministerial. Semaías, Josabed, Joá, Sacar, Natanael, Amiel, Isacar y Paultai. Tengo todos los nombres o los significados. Todos son buenos. El último es laborioso, familia trabajadora. Isacar, levantado por recompensa doblemente. Amiel, gente de Dios, nadie se perderá. A todos somos del Señor. Y ahí vienen un montón de cosas y un montón de significados que se le dan a través del nombre a estas personas. La tercera generación de esta persona fue bendecida también. La Biblia dice que hasta cuántas generaciones cubre la bendición del Señor. Hasta 4 generaciones. Yo no sé si es que yo soy muy papá, pero cuando a mí Dios me dice, cuando tú no estés, yo voy a seguir bendiciendo a tus hijos por lo que tú estás haciendo hoy. Wow, eso es emocionante. Eso es extraordinario. Saber que Dios se va a acordar de lo que yo hacía cuando vea a mis hijos cada día, eso es extraordinario. Saber que Dios, cuando el hijo tal vez ande allá apartado y todo, diga, yo me acuerdo de esa viejita o ese viejito orando cada día por él. Yo no voy a dejar que este se pierda. Vení, te voy a salvar una vez más por tu mamá, por tu papá te salvo otra vez. Salomón llega al trono por el padre. ¿Sabían eso? Hay muchos de ustedes que hoy están disfrutando algo por su papá y su mamá. Tal vez no fueron perfectos, tal vez fueron gente terrible en otro tiempo, pero en algún momento de su historia tomaron la decisión de entregar su vida a Cristo y de entregar la vida de sus hijos a Cristo. Y esa acción ha hecho que Dios levante su mirada y diga, yo me recuerdo.
Y ahora usted está siendo bendecido y ahora usted está siendo prosperado y ahora usted está viendo la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Por la oración de un padre o de una madre. La bendición de un padre y una madre tiene poder. Bendiga a sus hijos cada día. Declare palabras de bendición sobre ellos cada día. Primera de Crónicas 26:6. Dice, y a Semaías también le nacieron hijos que gobernaron la casa de su padre, porque eran hombres fuertes y valientes. Verso 7, los hijos de Semaías fueron Ogni, Rafael, Obed y Elzabac, y sus hermanos los valientes, Eliú y Samaquías. Verso 8, todos estos fueron los hijos de Obed Edom. Ellos, sus hijos y sus parientes fueron hombres capaces con gran fuerza para el servicio. 72 de Obed Edom. Su tercera generación fue de Gigbores, es decir, de valientes y hombres de fuerza y de valor como los de un soldado. También tuvieron gran riqueza, virtud y valor en todo. Oiga lo que sale de una redención. Oiga lo que sale. Yo no sé si usted está viendo esto. ¿Sabe una cosa? Alguna vez, y yo le voy a decir esto a usted, alguna vez yo lo hice. Ya mi papá partió con el Señor hace como 4 años. Un día yo busqué a mi papá y él estaba en el cuarto y yo me le metí en el cuarto y llegué y le dije, papi, mi papá era una persona tranquila. No se metía conmigo, yo no me metía con él y entonces todo tranquilo. Nos relacionábamos pero así. Y yo ya le dije, papi, yo ocupo que usted ore por mí, venga, ore por mí. ¿Qué le pasa? Venga, ore por mí, bendígame, yo ocupo que usted me bendiga. Y mi papá, pero ¿qué le pasa? ¿Verdad? Así como, no, papi, yo ocupo que usted ore por mí, bendígame. La cosa es que lo logré convencer. ¿Y sabe qué hizo mi padre? Me bendijo. Si usted tiene a su papá, a su mamá en vida, búsquele y diga, mamita, papito, bendígame, venga, bendígame, ore por mí, bendígame. ¿Sabe? En casa yo oro con mis hijos siempre, mi esposa también lo hace, pero tenemos algunas tradiciones. Todos los 31 de diciembre, todos, antes de cualquier celebración, antes de que llegue gente a la casa, antes nos apartamos y bendecimos a nuestros hijos y bendecimos su año y bendecimos todo lo que va a pasar. Es una tradición. Los judíos lo hacen cada semana, los viernes. Y ellos bendicen a sus hijos. Hay un poder grande en bendecir. ¿Sabe? Cuando usted vea a sus hijos o tenga hijos, usted hábleles, véalos a los ojos y dígale, ¿sabe qué? Usted va a ser un gran siervo de Dios. Su vida está para Dios. No tenga miedo de decírselo. Tal vez lo que está haciendo aquel hijo, aquella hija no califica. Pero usted habla por la fe. Dice la Biblia que por la fe nosotros bendecimos. Así es que bendiga a sus hijos. Ahora vamos a ver algo más. Y quiero decirle esto para casi ir concluyendo. Notemos la forma en la que Dios bendijo a Obed-Edom por tener el arca en su casa. Su familia fue bendecida, su familia fue de valientes, de fuerza, vino riqueza, vino virtud a todos los que servían en el Señor. En otras palabras, dice la Biblia que lo bendijo en todo. La presencia de Dios está disponible para usted y para mí. ¿Está oyendo? Pero usted tiene que volverse un guardián de esa presencia. ¿Qué significa ser un guardián de esa presencia? Dice la palabra, sed santos como yo soy santo. Es hacer un lugar, es hacer un espacio, decirle, Señor, yo consagro mi vida a ti en primer lugar, pero sabe que este espacio, que es mi tierra, que es mi casa, también va a ser un espacio de adoración a ti. También está consagrado a ti. ¿Sabe? Cuando usted hace eso, usted se está garantizando. Escúcheme bien, usted se está garantizando que las generaciones futuras sean extraordinariamente bendecidas. Y no solamente las generaciones futuras, sino usted mismo. Y todo lo que usted hace y todo lo que usted emprende. Pero primero, usted va a tener que amar la presencia de Dios.
Primero usted va a tener que cuidar la presencia de Dios. Dice la Biblia que cuando David escuchó que este hombre estaba siendo prosperado y bendecido, dice, no, yo voy a ir por el arca. Y fue y se trajo el arca. Mejor. Porque por miedo, escuche bien, David traía el arca, Usías metió su mano y cayó muerto. Cayó muerto, cayó frito ahí. Entonces al rey David le dio miedo la presencia de Dios. Hay alguna gente que dice, no, es que con Dios no se juega. Y sabe que usted tiene razón. Pero es que aquí no estamos jugando. Y usted tiene razón cuando dice que con Dios no se juega. Pero alguna gente dice, con Dios no se juega para no traer la presencia de Dios, para no comprometer su vida a santidad, para mantenerse en el pecado, para mantenerse ahí. Sin embargo, David dijo, no, la presencia de Dios no es mala. La presencia de Dios es una bendición. Yo voy a ir a traer esa arca. Ya entendí que lo único que tengo es que yo no tengo que hacer lo que Dios tiene que hacer. Yo simplemente tengo que cuidar su presencia. Yo simplemente tengo que ser un guardián de esa presencia. Yo simplemente tengo que ser un adorador y un siervo de esa presencia. ¿Está oyendo? Cuando usted intenta hacer lo que solo Dios puede hacer, usted se mete en problemas. Cuando usted empieza a tratar de jugar de Dios, ahí el asunto se complica. ¿Sabe una cosa? Dios ha visitado muchas casas. Jesús, cuando vino a la tierra, le voy a enumerar algunas. Fue a la casa de Pedro, ¿cierto? ¿Y qué hizo ahí? Le sanó la suegra. Evidencia que Pedro se había portado mal. No, ahí Jesús visitó esa casa y le sanó la suegra a Pedro. Número 2, fue a la casa de Mateo, que era un aduanero o era un cobrador de impuestos. También fue a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga. También fue a la casa de Simón el leproso. También fue a la casa de un fariseo. También fue a la casa de Marta, María y Lázaro. ¿Y por qué usted esta mañana no lo invita a venir a la suya? Y le dice, Señor, yo quiero que tú también vengas a mi casa. Así como tú has visitado muchas casas, pero sabe una cosa, yo no quiero solamente que vengas de pasadita, Señor. Yo quiero que te quedes a vivir, a morar con nosotros. Y Señor, lo único que te puedo prometer es que yo voy a cuidar tu presencia, que yo voy a cuidar tu compañía y que yo te voy a servir por siempre. Es lo único que Dios está esperando. El único requisito para ser un guardián de la presencia, ¿sabe cuál es? Es comprometerse usted a cuidar esa presencia, a adorarla y servirle por siempre. ¿Cuántos quieren todavía la presencia de Dios en casa? ¿Cuántos quieren vidas bendecidas, familias, generaciones bendecidas? ¿Sabe una cosa? Quiero terminar con la historia de Cornelio. Otra casa a la cual el Señor envía a ser visitada. Cornelio era un hombre común y corriente. Un hombre sin mucho conocimiento o un conocimiento profundo de Dios. Sin embargo, era una persona que oraba cada día y era una persona que constantemente daba ofrendas o contribuciones. Este era Cornelio. Pero Cornelio no era un hombre salvo. Cornelio era una persona que oraba, era una persona que daba ofrendas para que la obra del Señor avanzara, pero no era un hombre salvo. ¿Está oyendo? Y Dios llega e interviene a Pedro. Y le dice a Pedro, hey Pedro, yo necesito que tú vayas a la casa de Cornelio. Porque yo necesito que este hombre sea salvo. Escuche una cosa, hay dos cosas poderosas que pueden producir que el Señor envíe una visitación a tu casa sobrenatural y poderosa. ¿Qué fue lo que pasó con Cornelio? Era su oración constante y era su generosidad para darle a Dios. Dos características de Cornelio que hicieron que Dios dijera, hey, necesito ir ahí, necesito que ese hombre se salve. ¿Y sabe qué pasó cuando Pedro vino a esta casa? Que el Espíritu Santo vino. Cornelio no solamente escuchó a Dios porque Dios le habló. Dios le dijo, reunió a su casa, reunió a todos los que le servían y ahí vino el Espíritu sobre todos. Ahí todos.
¿Y sabe qué fue lo que produjo que la mirada de Dios se volviera sobre Cornelio? Dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Dígalo. Oración y la generosidad. El dar a Dios. ¿Sabe una cosa? Usted lee la historia y dice la Biblia en Hechos capítulo 10 verso 1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italia. Verso 2: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Dos cosas hacía, ¿cierto? Sigo leyendo. ¿Cómo era él? Piadoso. Cornelio, a pesar de ser un militar, Cornelio, a pesar de ser un hombre creado en la milicia, o sea que era un hombre duro, también era un hombre sensible a la presencia de Dios. Usted tiene que sensibilizarse esta mañana a la voz de Dios, porque el Señor quiere visitar tu casa. Y hay algunos otros que han estado orando y han estado siendo generosos. Y usted prepárese. Si usted lleva meses, lleva semanas orando y siendo generoso, orando y siendo generoso. ¿Sabe? Yo quiero contarle algo como pastor que a mí me ha pasado. Algunas veces yo estoy orando ahí en mi casa, o no estoy orando, estoy ahí nada más meditando y el Señor interviene y me dice: hey, aquel, sí, aquel, vaya donde aquel. Y yo nunca le había puesto tanta atención, pero ahora con esto Dios me permitió verlo. ¿Sabe qué he notado yo donde Dios interviene? En tres lugares: donde hay un propósito y donde la gente de oración y generosa. Y Dios interviene y Dios toma el que tenga que tomar y dice: ¿sabe qué? Yo le voy a mandar una visitación ahí. Y Dios interviene en tu vida, interviene en tus tiempos de una manera que usted no imaginó, que usted tiene que estar listo, usted tiene que estar preparado. Hechos 16:14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibieran lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Esta mujer Lidia dice que esta mujer que hacía, adoraba a Dios. ¿Y qué pasó? Atrajo la presencia de ¿quién? De este hombre Pablo, ¿cierto? Y le dijo: oiga, venga, quédense en mi casa. ¿Está oyendo? Y así le puedo seguir mencionando muchas historias más. Colosenses 4:15. Saluda a los hermanos que están en la Odisea, también a Nífax y a la iglesia que está en su casa. ¿A dónde estaba la iglesia? ¿Cuántos de ustedes tienen a la iglesia metida en su casa? Bueno, yo toda la semana, literalmente. ¿Sabe una cosa? Yo a veces quiero una casa más grande y no es para yo tener más campos, para atenderlo mejor a usted. Y Dios conoce mi corazón. ¿Y por qué le digo esto? Porque tal vez usted está pensando en una casa más grande, pero para usted, está bien, usted se la merece. Cuando yo pienso en algo más, yo estoy pensando en la iglesia. En eso estoy pensando. Porque la presencia de Dios habita donde es amada, donde es respetada y donde se le da ese lugar de gobierno. ¿Tiene la presencia de Dios ese lugar de gobierno en tu vida? Termino. Filemón capítulo 1 verso 2. Y a la hermana Apia, no Apio, ¿verdad? Y a Arquipo, nuestros compañeros de milicia, y a la iglesia que está en tu casa.
usted debería de suplicar que el pastor llegara a su casa o alguien llegara a su casa a hacer una oración. ¿Oyó lo que le acabo de decir? Cuando usted entiende la presencia de Dios, usted debería de desear eso. Ahora me salen más invitaciones de las que puedo llegar, pero yo no lo estoy diciendo eso por mí. ¿Sabe una cosa? Cada noche nosotros oramos a las 10 de la noche y la iglesia desde su casa se conecta. Hay un testimonio un día de estos, una señora que no viene a la iglesia, ni sé quién es. Tal vez Juanca la conoce, una Raquel. Se le sanó la hija después de 3 operaciones en la cabeza, y ahí ella puso su testimonio. Y de un pronto a otro empezó a aparecer Raquel en las oraciones y Raquel en las oraciones. Bueno, también apareció el testimonio de lo que Dios hizo. Y así le puedo contar de otros testimonios que empezó una persona conectándose, pero ahora toda su familia se conecta. Y sabe, y empezó por uno. La bendición de tu casa empieza por ti. La bendición de tu familia empieza por ti. Pero tú tienes que ser constante, tienes que ser firme. Vamos, póngase sobre sus pies, vamos a orar.